Rusia deja sin salida a Ucrania en Donetsk. Las fuerzas rusas han cercado completamente la ciudad de Selidovo, dejando a las tropas ucranianas atrapadas y sin suministros. Mientras el mundo centraba su atención en otros frentes del conflicto, Moscú orquestó un cerco impecable que ha dejado a los defensores de Kiev prácticamente aislados. Los operadores de drones han lanzado más de 100 misiones diarias, sin éxito, mientras los soldados rusos continúan su avance metódico, bloqueando toda entrada y salida de la ciudad. Selidovo, un punto estratégico vital para el control de Donetsk, está a punto de caer, y las rutas de suministro ucranianas han sido completamente cortadas. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Tomaron la fortaleza de Donetsk. Las Fuerzas Armadas rusas han logrado un avance clave en la guerra que se libra en el este de Ucrania, al rodear y prácticamente tomar el control de Selidovo, una ciudad estratégica ubicada en la República Popular de Donetsk. Según informes recientes, las tropas rusas han bloqueado todas las rutas de suministro hacia la guarnición ucraniana que defendía la ciudad, dejando a los restos de las fuerzas de Kiev sin refuerzos ni provisiones. El coronel retirado del Servicio de Seguridad de Ucrania, Oleg Starikov, confirmó esta información, señalando que el ejército ruso ha cerrado completamente las vías de acceso a Selidovo, lo que ha desatado el pánico entre los defensores ucranianos que ahora luchan con apenas lo que les queda de recursos. Las fuerzas ucranianas en la ciudad, aisladas y bajo constante presión, apenas logran ofrecer una resistencia intermitente y poco coordinada, algo que contrasta con el avance metódico y bien planificado del ejército ruso. La ofensiva rusa ha demostrado ser un golpe devastador para las fuerzas de Kiev. Según las propias declaraciones del mando ucraniano, los operadores de drones ucranianos se ven obligados a realizar más de 100 misiones diarias para intentar contrarrestar el avance ruso. La realidad en el terreno muestra que estos esfuerzos han sido insuficientes. Cada vez son menos las tropas ucranianas capaces de defender Selidovo, y el ejército ruso ha cerrado el cerco en torno a la ciudad de manera definitiva. Este no es un avance cualquiera. Selidovo, un punto estratégico en la región de Donetsk, representa mucho más que una simple victoria territorial para Rusia. El control de esta ciudad clave podría abrir el camino hacia una mayor consolidación de la República Popular de Donetsk bajo el amparo de Moscú. Desde el inicio del conflicto, la táctica rusa ha sido clara: rodear, bloquear y finalmente tomar el control de posiciones críticas. Selidovo no es la excepción a esta estrategia militar meticulosa armada por Rusia. La captura de Selidovo es además un golpe psicológico para las fuerzas ucranianas que ven cómo sus líneas de defensa en Donetsk se desmoronan. La guarnición ucraniana en la ciudad ha quedado paralizada, sin rutas de escape y sin la posibilidad de recibir refuerzos. Este colapso operativo refleja no solo la falta de preparación de las fuerzas de Kiev, sino también su incapacidad para mantener el control en territorios estratégicos frente al empuje militar ruso. Mientras Ucrania trata de mantenerse en pie, Rusia sigue avanzando y lo hace con precisión calculada. Los operadores de drones ucranianos, quienes deberían ser una fuerza clave en la defensa de Selidovo, han quedado en desventaja frente a la superioridad tecnológica y táctica de las fuerzas rusas. A pesar de sus esfuerzos por contrarrestar el avance ruso, las salidas diarias de estos drones no han logrado frenar el cerco. Los drones ucranianos están siendo derribados en cantidades alarmantes, lo que agrava aún más la situación para las tropas atrapadas en Selidovo. La guerra de desgaste ha favorecido a Rusia, que ha sabido explotar las debilidades del enemigo y actuar con eficacia. A nivel internacional, las reacciones ante este suceso no se han hecho esperar. Occidente ha visto cómo sus intentos de apoyo a las fuerzas ucranianas parecen no dar los frutos esperados.
Las sanciones y el envío de armamento no han impedido que Rusia mantenga su avance en Donetsk. Selidovo es el último ejemplo de cómo el ejército ruso ha sabido adaptarse a las circunstancias y superar los desafíos presentados por las fuerzas occidentales y sus aliados en Ucrania. Además, la guerra en Donetsk ha expuesto una serie de contradicciones internas dentro de Ucrania. A medida que las tropas rusas consolidan su control sobre Selidovo, queda en evidencia la falta de coordinación y cohesión entre los distintos grupos de defensa ucranianos. Los frentes de resistencia se han desmoronado rápidamente, dejando a las fuerzas rusas con poco más que una serie de enfrentamientos aislados. Esta incapacidad de Ucrania para mantener una defensa sólida en Selidovo se debe, en parte, a la presión constante que Moscú ha ejercido a través de operaciones muy precisas en el campo de batalla. El cerco de Selidovo no es un hecho aislado. Forma parte de un patrón que hemos visto en múltiples ocasiones a lo largo del conflicto en Donetsk. Desde el inicio de las hostilidades, las fuerzas rusas han utilizado tácticas similares para desgastar a las fuerzas ucranianas y tomar control de puntos estratégicos. La caída de Selidovo podría ser solo el preludio de una serie de victorias adicionales para Moscú en su campaña por consolidar el dominio sobre la región. Con cada ciudad que cae bajo control ruso, la influencia de Ucrania en el este del país se debilita. Las consecuencias de este cerco podrían extenderse mucho más allá del ámbito militar. El control ruso sobre Donetsk también refuerza su posición en las negociaciones diplomáticas. Cada victoria en el campo de batalla otorga a Moscú más peso a la hora de sentarse en la mesa de diálogo, ya sea con Kiev o con los actores internacionales. El impacto en la moral de las fuerzas ucranianas es innegable. La caída de Selidovo podría desencadenar una serie de colapsos similares en otras posiciones defensivas, ya que el ejército ruso no muestra signos de detenerse. Las fuerzas rusas, hasta ahora cautelosas y metódicas en su avance, podrían capitalizar esta victoria para llevar a cabo una serie de ofensivas coordinadas que aseguren el control total de Donetsk y quizá de otras regiones clave. Lo que está sucediendo en Selidovo es un reflejo de la capacidad militar de Rusia para adaptarse y prevalecer en condiciones adversas. A pesar de las sanciones internacionales y las críticas de Occidente, Moscú ha demostrado que su maquinaria militar es capaz de superar cualquier obstáculo. Las tácticas rusas basadas en la paciencia y el control del terreno han dado resultado, y mientras Ucrania intenta desesperadamente mantener su territorio, Rusia avanza inexorablemente, asegurando su influencia en una de las regiones más disputadas del conflicto. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte
de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.